Viernes, 17 de mayo de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 18. Registro digital, 202-8764. Tipo, aislada. Amparo indirecto. Procede contra la omisión de reconexión del suministro de energía eléctrica atribuido a las empresas suministradoras de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en relación con una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante la limitación de satisfacer sus necesidades básicas. Hechos: una persona adulta mayor, 87 años, y pensionada, promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de atender la solicitud de reconexión del servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por las empresas suministradoras de la CFE, formulada en términos del contrato de adhesión respectivo, al encontrarse al corriente de sus pagos. El juzgado de distrito desechó la demanda porque dicho acto reclamado no es susceptible de ser considerado de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el juicio de amparo indirecto contra la omisión de reconexión del suministro de energía eléctrica atribuido a las empresas suministradoras a cargo de la CFE, en relación con una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante la limitación de satisfacer sus necesidades básicas. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2A/J 30/2018, décima, de rubro, Comisión Federal de Electricidad. No es autoridad para efectos del juicio de amparo contra actos previstos en el contrato de suministro de energía. Estableció que, por regla general, el corte / o suspensión del servicio de energía eléctrica suministrado por la CFE no es un acto susceptible de ser considerado como de autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que el contrato de adhesión respectivo, producido durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, se crea en una relación de coordinación, de naturaleza mercantil, dado que se realiza en el ámbito de una relación comercial. Sin embargo, concluyó que existen casos en los que la citada empresa realiza actos no pactados o que exceden el contrato de suministro básico con la persona usuaria final y son objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del amparo. Por tanto, se actualiza esta excepción cuando la omisión de la reconexión del suministro de energía eléctrica pueda constituir una posible violación al ejercicio pleno de los derechos humanos a la vivienda digna y a la salud, reconocidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que, derivado de su situación vulnerable, la persona quejosa tiene más limitación para satisfacer sus necesidades básicas, lo que hace posible el trámite del amparo indirecto. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 2 de 18. Registro digital, 202-8765. Tipo, jurisprudencia. Amparo indirecto. Procede contra la negativa u omisión de decretar el sobreseimiento en la causa penal en el sistema acusatorio, con motivo de la presentación extemporánea del escrito de acusación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del amparo indirecto contra la negativa u omisión de decretar el sobreseimiento en la causa penal en el sistema acusatorio, con motivo de la presentación extemporánea del escrito de acusación. Mientras que uno sostuvo que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción 23 del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un acto intraprocesal, violación procesal, que no es de imposible reparación, pues forma parte de la etapa intermedia. El otro resolvió que no se actualiza la causal de improcedencia, al ser un acto que afecta derechos procesales e implica una transgresión directa a un derecho sustantivo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede el amparo indirecto contra la negativa u omisión del juez de control de decretar el sobreseimiento de la causa penal con motivo de la presentación extemporánea del escrito de acusación. Justificación. De acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una etapa del proceso penal acusatorio es la intermedia o de preparación del juicio,
que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, por lo que la omisión de decretar el sobreseimiento derivado de la presentación extemporánea del escrito de acusación ocurre en dicha etapa, que es donde se formula la acusación, por tanto, en esa etapa acontecen los actos intraprocesales. Ese acto, no obstante su naturaleza, no solo afecta derechos procesales al violar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en tanto que sus efectos existen, son reales y actuales. Al negar o omitir decretar el sobreseimiento se violan los derechos del imputado a la libertad personal y de acceso a la justicia de manera expedita, al posponer la decisión del caso y restringir su libertad personal, ya que conforme al artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, por lo que inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. La negativa u omisión de decretar el sobreseimiento con motivo de la presentación extemporánea del escrito de acusación trae como consecuencia que el imputado quede sujeto a proseguir en el proceso hasta su total conclusión. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 18. Registro digital, 202-8766. Tipo, jurisprudencia. Aportaciones al Fondo de Pensiones a cargo de las personas pensionadas o jubiladas del Estado de Nayarit. Procede la devolución total de las cantidades retenidas y erogadas conforme a los artículos 11, fracción 2, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa abrogada, ante su inconstitucionalidad e inconvencionalidad. Hechos. Diversas personas pensionadas y jubiladas del Estado de Nayarit promovieron amparo indirecto en el que reclamaron, con motivo de su primer acto de aplicación, los artículos 11, fracción 2, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial Local el 30 de julio de 1997, conforme a los cuales desde la fecha en que les fue otorgada su pensión se les descontó un porcentaje por concepto de aportación al Fondo de Pensiones. Se concedió la protección de la justicia federal, al considerarse que violan los derechos humanos a la igualdad y a la seguridad social previstos en los artículos 26, numeral 3 y 67, inciso B, del Convenio número 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social, de la Organización Internacional del Trabajo, primero, y 123, apartado B, fracción 11, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, se acotó la devolución de dichas aportaciones a 3 años. Contados a partir de la presentación de la demanda, al haber prescrito el derecho a reclamar el pago de las anteriores. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que ante la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 11, fracción 2, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit abrogada, procede la devolución de todas las retenciones y erogaciones realizadas por concepto de aportaciones al Fondo de Pensiones a cargo de las personas pensionadas o jubiladas. Justificación. Conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J 188/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando una norma general viola la Constitución General, el efecto de la sentencia de amparo debe ser que toda afectación desaparezca y que nunca sea aplicada a la persona quejosa y si las autoridades exactoras recaudaron contribuciones con base en normas que a la postre fueron inconstitucionales, estarán obligadas a restituirle todas las cantidades que mediante su aplicación se hayan enterado, así como las que de forma subsecuente se hayan retenido, pues al ser inconstitucional, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido. Ante la inconstitucionalidad de los referidos preceptos legales, a fin de restituir a la persona quejosa en los derechos violados, se le deben regresar todas las cantidades descontadas con posterioridad a la fecha en que se pensionó, y no solo las que se le aplicaron durante los 3 años previos al reclamo, al estimar que prescribió la acción de pago, pues a través de su declaratoria de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, aquella logró que se desincorporen de su esfera jurídica y se le devuelvan los pagos que se le aplicaron por el concepto 53, Fondo de Pensiones, exigibles a partir de que la sentencia causó ejecutoria, porque antes subsistía legalmente la obligación tributaria. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 4 de 18.
Registro digital 202-8769. Tipo: aislada. Competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada a una autoridad administrativa en ejercicio del derecho de petición. Se surte en favor del juzgado de distrito ante el que se presentó la demanda, inaplicabilidad de la tesis de jurisprudencia 2A/J, 32/2023, 11ª. Hechos. Se reclamó en amparo indirecto la omisión de autoridades administrativas de dar respuesta a la solicitud planteada por la persona quejosa. El órgano jurisdiccional declinante estimó que el competente era el del lugar en que debía ejecutarse el acto reclamado, en términos de la tesis de jurisprudencia 2A/J. 32/2023, 11ª, mientras que el declinado consideró que era ante quien se presentó la demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada a una autoridad administrativa en ejercicio del derecho de petición, se surte en favor del juzgado de distrito ante el que se presentó la demanda. Justificación. Por regla general, la falta de respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición constituye una omisión simple que carece de ejecución material, ya que sus consecuencias no trascienden al mundo fáctico, esto es, no modifican el estado material preexistente de las cosas en la esfera física de las personas, por lo que no es aplicable la tesis de jurisprudencia 2A/J, 32/2023, 11ª, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro. Competencia por territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto en la que se reclame la omisión de la Junta Laboral de dictar el laudo en el juicio respectivo. Se surte en favor del juez de distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde reside la autoridad que deba emitir esa resolución, toda vez que la omisión a que se refiere tiene lugar en un procedimiento jurisdiccional. Partiendo de esa circunstancia, el efecto positivo que la superioridad le atribuyó consiste en la paralización del procedimiento, efecto que no se actualiza respecto del derecho de petición, en estricto sentido, de ahí que al carecer la omisión reclamada de efectos positivos, es competente el juez de distrito ante quien se presentó la demanda. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 5/18. Registro digital 202-8772. Tipo: aislada. Contradicción de criterios. Es improcedente si los criterios denunciados fueron materia de una diversa contradicción aun cuando se hayan sustentado en expedientes distintos. Hechos. Se formuló denuncia de contradicción de criterios entre el sustentado por un tribunal colegiado en 5 resoluciones, contra el emitido por otro órgano, quien reiteró la postura que había establecido en un caso previo, mismo que contendió en una contradicción de criterios ya resuelta contra las 5 resoluciones referidas. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es improcedente la contradicción de criterios denunciada cuando los sustentados por los tribunales colegiados de circuito contendientes fueron materia de análisis en una diversa contradicción resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue declarada inexistente, aun cuando los criterios se hubieran emitido en expedientes distintos. Justificación. La finalidad de resolver una contradicción de criterios es otorgar seguridad jurídica al indicar el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia. Por tanto, deben establecerse con claridad los criterios que están en contradicción, y estos se determinan por la postura jurídica que adoptó un órgano jurisdiccional frente a una situación, por lo que un mismo criterio puede sostenerse en expedientes distintos. Si el criterio en conflicto fue materia de una diversa contradicción, la nueva denuncia es improcedente, aun cuando se invoque que el criterio se sostuvo en un expediente distinto, pues no se trata de analizar los diversos casos, sino el criterio jurídico que se emite en una o varias resoluciones. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 6/18. Registro digital 202-8773. Tipo: aislada. Control de constitucionalidad o de convencionalidad ex oficio. El sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto respecto de la norma general tildada de inconstitucional o inconvencional, imposibilita a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a realizarlo. Hechos.
el juez de distrito sobreseyó en el juicio de amparo indirecto respecto de la inconstitucionalidad del artículo 75 del reglamento de la Ley de Hidrocarburos, y negó la protección constitucional en cuanto al acto de aplicación, consistente en el desechamiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria en las cuales se solicitó la validación del contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso. Criterio jurídico. No es posible para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación realizar un control de constitucionalidad o de convencionalidad ex oficio cuando en el juicio de amparo indirecto se decreta el sobreseimiento respecto de la norma general tildada de inconstitucional o inconvencional por falta de impugnación del quejoso, es decir, por el consentimiento tácito queda firme el sobreseimiento y, por ende, deja de formar parte de la litis constitucional en esa instancia. Justificación, lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido en diferentes precedentes que si bien es obligación de los órganos jurisdiccionales realizar un control constitucional o convencional ex oficio, lo cierto es que ello solo puede hacerse si se cumplen los requisitos procesales y formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo indirecto, pero si no se satisfacen ello es una causa de impedimento. Para que los órganos de amparo hagan un control constitucional ex oficio respecto de normas aplicables en los actos reclamados. Por tanto, si en el juicio constitucional la quejosa señaló de forma destacada, como acto reclamado, la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del artículo 75 del reglamento de la Ley de Hidrocarburos, su intención era que se emitiera un pronunciamiento de forma expresa respecto de la regularidad constitucional de esa norma. Empero, al haberse decretado el sobreseimiento respecto de esa disposición, por consentimiento tácito este quedó firme, determinación que llevó a que la inconstitucionalidad de ese precepto dejara de formar parte de la litis constitucional, y esto es un impedimento legal para abordar su estudio, por ello únicamente es posible el análisis de su acto de aplicación, pues el sobreseimiento impide abordar el fondo de los argumentos relacionados con la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del precepto reclamado, aún ex oficio, pues ello solo puede hacerse si no existe una causa legal que la obstaculice. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 7 de 18. Registro Digital, 202-8782. Tipo, aislada. Improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la ejecución de una sentencia o resolución definitiva. No es manifiesta e indudable mientras ésta se encuentre sub judice, al haberse reclamado en amparo directo. Hechos. El juez de distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto, al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 107, fracción 4, ambos de la Ley de Amparo. En su concepto, el acto reclamado, orden de desocupación y su materialización, no calificaba como la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, esto es, aquella en la que se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando esté pendiente de resolución un juicio de amparo directo promovido contra la sentencia o resolución definitiva cuya ejecución se reclama en amparo indirecto, a raíz de los efectos subjúdice que aquel otorga respecto del fallo que se ejecuta, no es posible calificar como manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 107, fracción 4, de la Ley de Amparo. Justificación. De acuerdo con lo interpretado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 110/2006 PS, respecto de la causa de improcedencia que se analiza, entonces prevista en la fracción 3 del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, correlativa de la citada fracción 4 del artículo 107. El sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido el juicio establece una distinción entre y actos de ejecución de sentencia, y 2, los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Sobre los primeros se indicó que la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, definida como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En relación con la segunda clase de actos, esto es, aquellos dictados después de concluido el juicio, pero no vinculados con la fase ejecutiva, el amparo indirecto es procedente en su contra de manera inmediata.
En ese sentido, no es posible calificar como manifiesta e indudable la causa de improcedencia, en el supuesto de que se reclamen actos de ejecución que deriven de una sentencia reclamada en amparo directo cuya resolución está pendiente, pues los efectos de esta, entre ellos la ejecución, deben considerarse sub judice a lo que se resuelva en el amparo directo, de tal manera que lo reclamado en el juicio de amparo indirecto podría calificar como un acto que no guarda vinculación con lo resuelto en la sentencia, esto es, como uno de los que pueden someterse al inmediato escrutinio constitucional en la vía indirecta, por gozar de autonomía en relación con la cosa juzgada, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por lo que para arribar a la conclusión de improcedencia es indispensable un análisis minucioso y exhaustivo de la situación jurídica del acto reclamado y de si éste, por los efectos sub judice que derivan de la promoción de un amparo directo, permiten calificarlo o no como de aquellos en contra de los cuales procede el juicio instancial por gozar de autonomía con la ejecución del fallo definitivo. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 22º Circuito. 8 de 18. Registro Digital, 202-8794. Tipo, aislada. Persona autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Una vez que se admita la demanda está facultada para solicitar la apertura del incidente de suspensión. Hechos. Con posterioridad a la admisión de la demanda de amparo indirecto, la persona autorizada en términos amplios de la quejosa solicitó la apertura del incidente de suspensión. La juzgadora negó esa solicitud, al considerar que no contaba con facultades para ello, al no preverlo así el artículo 12 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que una vez que se admita la demanda, la persona autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo está facultada para solicitar la apertura del incidente de suspensión. Justificación. Del primer párrafo del precepto mencionado se advierte que la persona autorizada de la parte quejosa se equipara a un verdadero mandatario judicial, pues además de estar facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias o solicitar su suspensión o diferimiento, también puede realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, a excepción de los que sean personalísimos del directo interesado. Si una vez que se admite la demanda de amparo solicita la suspensión del acto reclamado, lo hace en nombre de la quejosa y en ejercicio de una facultad de defensa implícita, dentro de las que señala el invocado precepto, ya que como la solicitud de suspender el acto reclamado no es un acto personalísimo, sino que responde a la finalidad de conservar la materia del juicio y evitar que la parte quejosa sufra un daño irreparable o de difícil reparación mientras el amparo se resuelve en definitiva. Se trata de uno de los actos necesarios para la defensa de los derechos del autorizante, sobre todo porque esa interpretación amplia del artículo 12 de la Ley de Amparo abona al derecho de acceso a la justicia y lo protege con mayor alcance, a la luz de los principios de sencillez procesal y pro actione, inmersos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en congruencia con el de celeridad que impera en el incidente de suspensión. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 9 de 18. Registro Digital, 202-8798. Tipo, aislada. Recurso de queja en amparo indirecto. Si resulta fundado contra la negativa a la solicitud del autorizado en términos amplios de la persona quejosa de que se aperture el incidente de suspensión, procede devolver los autos al juzgado de distrito para que se tramite. Hechos. Con posterioridad a la admisión de la demanda de amparo indirecto, la persona autorizada en términos amplios de la quejosa solicitó la apertura del incidente de suspensión. La juzgadora negó esa solicitud al considerar que no contaba con facultades para ello, al no preverlo así el artículo 12 de la Ley de Amparo, contra lo cual se interpuso recurso de queja, en el que se analizó si, de resultar fundado, el Tribunal Colegiado de Circuito debía reasumir jurisdicción y pronunciarse sobre la suspensión solicitada, o devolver los autos al juzgado de distrito para que proveyera lo conducente. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que de resultar fundado el recurso de queja interpuesto por el autorizado en términos amplios de la persona quejosa contra la negativa a su solicitud de que se aperture el incidente de suspensión, procede devolver los autos al juzgado de distrito para que se tramite. Justificación. Si bien en términos del artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, por regla general en la segunda instancia no existe el reenvío,
lo cual conlleva que el Tribunal Colegiado de Circuito reasuma la jurisdicción de la autoridad recurrida y decida lo que en derecho corresponda. Lo cierto es que de resultar fundado el recurso de queja interpuesto por la persona autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo contra el auto que negó su solicitud de que se aperture el incidente de suspensión y se provea respecto de dicha medida cautelar, opera una excepción. De no ser así, se contravendrían las reglas de los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, respecto al trámite del incidente de suspensión, pues corresponde al juez de distrito proveer y tramitar por cuerda separada la medida cautelar, así como señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental y solicitar a las autoridades responsables que rindan el informe previo. Precisamente, en el auto que provea sobre la suspensión provisional. Asumir una postura contraria restringiría innecesariamente la posibilidad de que las partes interesadas puedan acudir ante la alzada, para el caso de estar inconformes con la decisión que se adopte, incluido el requisito de eficacia, aunado a que el manejo de las fechas para la audiencia incidental redunda de manera directa en las labores jurisdiccionales y administrativas propias del juzgado de distrito, cuyo titular cuenta con mayores elementos para emitir la resolución correspondiente. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 10 de 18. Registro digital, 202-8799. Tipo, aislada. Recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción, inciso B, de la Ley de Amparo. Procede contra la negativa de la persona juzgadora a la solicitud del autorizado en términos amplios de la parte quejosa, de que aperture el incidente de suspensión y provea al respecto. Hechos. Con posterioridad a la admisión de la demanda de amparo indirecto, la persona autorizada en términos amplios de la quejosa solicitó la apertura del incidente de suspensión. La juzgadora negó esa solicitud, al considerar que no contaba con facultades para ello, al no preverlo así el artículo 12 de la Ley de Amparo, contra lo cual se interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la negativa de la persona juzgadora a la solicitud del autorizado en términos amplios de la parte quejosa, de que aperture el incidente de suspensión y provea al respecto, procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción, inciso B, de la Ley de Amparo. Justificación. Si bien desde el aspecto formal, el auto mencionado no versa estrictamente sobre la concesión o negativa de la suspensión provisional, lo cierto es que al negarse la persona juzgadora a proveer y tramitar la suspensión, esa determinación materialmente genera efectos similares a una negativa, pues ambas frustran la protección anticipada que se busca con dicha medida cautelar. Esta postura se corrobora con la tesis de jurisprudencia 2A/J 124/2019, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la cual el auto que niega la suspensión provisional es equiparable al acuerdo en que al inicio se declara sin materia el incidente de suspensión. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 11 de 18. Registro digital, 202-8800. Tipo, aislada. Recurso de revocación en materia civil. Debe agotarse antes de promover el juicio de amparo indirecto contra la sentencia interlocutoria dictada en un juicio de cuantía menor, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. La quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra actos emitidos dentro de un juicio especial hipotecario, consistentes en la resolución interlocutoria en donde se declaró infundado el incidente de liquidación de intereses moratorios y conversión de cantidades de VSMM, de ese salario mínimo mensual, a pesos. El juez de distrito desechó la demanda de amparo al estimar que no se agotó el principio de definitividad, toda vez que la quejosa no interpuso el recurso de revocación procedente en el asunto por tratarse de un juicio de cuantía menor. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la sentencia interlocutoria dictada en un juicio de cuantía menor procede el recurso de revocación antes de promover el juicio de amparo indirecto, a efecto de agotar el principio de definitividad. Justificación. Lo anterior, porque de una interpretación armónica y sistemática de los artículos 79, fracción V, 683, 684 y 685 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se colige que para la procedencia del recurso de revocación el legislador estableció dos supuestos. 1. En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite. Y 2. En aquellos casos en que la
Sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones, con excepción de la definitiva. En esa medida, si bien es cierto que el artículo 683 no precisa a qué tipo de sentencia se refiere, también lo es que los diversos 684 y 685 sí señalan que cuando el asunto de mérito no es apelable, procede el recurso de revocación contra todo tipo de resolución, es decir, incluye autos, decretos e, incluso, sentencias, siempre y cuando no se trate de las definitivas, entendiendo estas como las que resuelven el juicio en lo principal, sin que ello signifique que el juez revoque oficiosamente y sin justificación alguna sus determinaciones, pues su decisión deriva de un medio de defensa horizontal que solo procede a instancia de parte y que, además, se encuentra previsto en la propia ley, cuyo efecto puede ser la confirmación, modificación o revocación del fallo judicial. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 12 de 18. Registro Digital, 202-8807. Tipo, aislada. Sentencia de amparo indirecto. Puede declararse parcialmente ejecutoriada cuando protege solo a una de las personas quejosas y está pendiente de resolución el recurso de revisión interpuesto por aquella a la que se negó la tutela constitucional. Hechos. En el amparo indirecto promovido por varias personas se concedió la protección constitucional solo a una de ellas, quien solicitó a la persona juzgadora que declarara que el fallo protector causó ejecutoria y requiriera su cumplimiento a la autoridad responsable. Se negó la petición, al considerar que la sentencia causaría ejecutoria por ministerio de ley, una vez que se resolviera el recurso de revisión interpuesto por diversa quejosa a quien se negó la tutela constitucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el amparo se concede solo a una de las personas quejosas y está pendiente de resolución el recurso de revisión interpuesto por aquella a la que se le negó la tutela constitucional, puede declararse parcialmente ejecutoriada la sentencia correspondiente. Justificación. El derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva en su vertiente de ejecución de la sentencia, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es relevante para la instrumentación de la justicia, porque su efectividad se establece como un componente fundamental de la protección de los derechos declarados o reconocidos. De ahí que el cumplimiento de la sentencia de amparo constituye una resolución de carácter urgente, lo cual no solo radica en los perjuicios que se pudieran ocasionar a la persona quejosa en caso de no acatarse de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, de restituirla a la brevedad posible en el pleno goce del derecho fundamental violado, a fin de evitar que el retraso en la ejecución del fallo protector torne nugatoria la decisión, por dilaciones indebidas o injustificadas. Por tanto, a la luz del derecho fundamental mencionado y de acuerdo con una interpretación conforme de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 354 a 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, puede declararse parcialmente ejecutoriada la sentencia respecto de la quejosa a la que se otorgó el amparo. Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 22º Circuito. 13 de 18. Registro Digital, 202-8808. Tipo, aislada. Suspensión de plano en amparo en materia agraria. Es improcedente contra los estudios para justificar una declaratoria de área natural protegida. Hechos. Un núcleo agrario promovió amparo contra el estudio realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para justificar la expedición del decreto, por el que se pretende declarar una parte de su superficie como área natural protegida y se le otorgó la suspensión de plano, en términos del artículo 126, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que contra los estudios para justificar una declaratoria de área natural protegida, es improcedente la suspensión de plano en amparo en materia agraria. Justificación. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de áreas naturales protegidas prevén un procedimiento previo para lograr la declaratoria de área natural protegida, conforme al cual deben realizarse los estudios que lo justifiquen y ponerse a disposición del público. La declaratoria es la que, en su caso, impondría una modalidad sobre la propiedad y resultaría restrictiva de ese derecho, acorde con el texto del propio decreto, afectación que no es inminente ni consustancial al estudio previo justificativo,
Porque no se observa disposición que sujete al titular del Poder Ejecutivo a efectuar necesariamente la declaratoria de área natural protegida, aun cuando ya existan los estudios previos, ni se prevé un plazo para pronunciarse al respecto. Por tanto, el indicado estudio previo no tiene el efecto de privar de forma total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a un núcleo de población ejidal o comunal, para decretar su suspensión de plano en amparo, como lo establece el citado artículo 126. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 14 de 18. Registro digital, 202-8809. Tipo, aislada. Suspensión de plano en amparo indirecto. Procede cuando está en riesgo la vida e integridad personal de una persona estudiante de 16 años de edad, a fin de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, le brinde atención médica integral. Hechos. Una persona de 16 años de edad estudiante de bachillerato sufrió un accidente de tránsito que le provocó diversas lesiones y fue trasladada a un hospital del IMSS, el cual le negó la atención médica bajo el argumento de que no la podía dar de alta como derechohabiente al estudiar en una escuela privada, pese a que su madre tenía su seguro vigente. En amparo indirecto se le concedió la suspensión de plano para que se garantizara su derecho fundamental a la salud. La autoridad responsable interpuso recurso de queja al estimar que, al tener 16 años cumplidos, ya no tenía derecho al seguro correspondiente, conforme al artículo 84, fracción V, de la Ley del Seguro Social. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión de plano en amparo indirecto cuando esté en riesgo la vida e integridad personal de una persona estudiante de 16 años de edad, aunque su progenitor no haya tramitado previamente su alta en el IMSS, a efecto de garantizar su atención médica integral. Justificación. El artículo 84, fracción V, de la Ley del Seguro Social establece, como regla general, que los hijos de los asegurados están amparados por esa prestación hasta que cumplan 16 años. Sin embargo, para determinar si un menor que ya cumplió esa edad es derechohabiente, debe atenderse a sus demás fracciones, que contienen excepciones a la regla mencionada. De su fracción B deriva que el hijo de un asegurado seguirá siendo derechohabiente cuando curse estudios en planteles públicos o privados del Sistema Educativo Nacional, hasta los 25 años. Si la madre acredita estar asegurada por el IMSS y que su hijo menor de 25 años cursa estudios de bachillerato, debe considerársele derechohabiente y, en consecuencia, la suspensión de plano debe concederse en su favor. Lo contrario implicaría vaciar de contenido la finalidad de esa medida cautelar prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, al no poder otorgarse con motivo de trabas burocráticas que, incluso, podrían llevar a la consumación irreparable de los actos reclamados en perjuicio de la integridad, la vida y el interés superior de la persona quejosa. De ahí que el IMSS no puede requerir su inscripción previa, al ser un trámite que no constituye en esa fase del procedimiento un requisito previsto legalmente para la prestación de la seguridad social. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de 18. Registro digital, 202-8810. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto. Las instituciones de banca múltiple están obligadas a otorgar garantía por los daños o perjuicios que pueda ocasionar. Inaplicabilidad del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito. Hechos. En el juicio de amparo indirecto se negó la suspensión definitiva a una institución de banca múltiple, por lo que interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto en el sentido de revocar la resolución recurrida y conceder la suspensión definitiva. Sin embargo, se fijó garantía. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que una institución de banca múltiple está obligada a otorgar garantía por los daños o perjuicios que pueda ocasionar al tercero interesado la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Justificación. El artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que los integrantes del sistema bancario mexicano no están obligados a constituir depósitos o fianzas legales, aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo. Sin embargo, esa exención solo tiene aplicación en otros supuestos, por ejemplo, tratándose de medidas cautelares en el juicio mercantil. En cuanto a esta aseveración, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 46/90, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P/J. 6/92, de rubro, instituciones de crédito.
se encuentran obligadas a otorgar garantía o contragarantía en materia de suspensión, tratándose de amparo directo. Al analizar el artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, de similar redacción al precepto 86 referido, concluyó que aunque exime a las instituciones de crédito de constituir depósito o fianza legal, si se encuentran obligadas a otorgar fianza para obtener la suspensión en el juicio de amparo directo. Criterio aún aplicable, porque el artículo 107, fracción X, de la Constitución General no prevé algún supuesto de exención ni que las instituciones de crédito no deben exhibir garantía, aunado a que expresamente remite a la Ley de Amparo para conocer los casos y condiciones en que la suspensión puede otorgarse. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 16 de 18. Registro Digital, 202-8811. Tipo, jurisprudencia. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Cuando se otorga contra el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias, debe condicionarse a la constitución de una garantía en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si la suspensión otorgada contra el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias, decretado como medida de apremio en términos de los artículos 40, fracción 3 y 40A del Código Fiscal de la Federación, debe condicionarse a la constitución de una garantía. Mientras que dos concluyeron que era innecesario cubrir dicho requisito, por no existir un crédito fiscal firme ni un tercero interesado a quien se le pudieran causar daños o perjuicios. El otro determinó que debía imponerse esa exigencia en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la suspensión contra el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias debe condicionarse a la constitución de una garantía que cubra el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. Justificación. El aseguramiento precautorio de cuentas bancarias previsto en los artículos 40, fracción 3, y 40A del Código Fiscal de la Federación, tiene por objeto constreñir al abandono de una conducta contumaz del contribuyente que obstaculiza el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad. Solo a través de una garantía se logra que la suspensión concedida armonice el restablecimiento provisional de los derechos del gobernado con el ejercicio de esas facultades de comprobación, a fin de que la quejosa no quede exenta de responder por el abandono de la actitud que originó la medida de apremio. Por otra parte, la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos es el parámetro para cuantificar el monto del aseguramiento precautorio, sobre el que se puede fincar el monto de la garantía. Conforme al primer párrafo del artículo 135 de la Ley de Amparo, el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias se encuadra en la expresión actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, sin que obste que el artículo requiera la constitución de tal garantía para asegurar el interés fiscal, pues una interpretación extensiva permite incluir, además de ese supuesto, el cumplimiento de otros deberes contributivos como la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos, cuyo origen es la medida de apremio impuesta para vencer una actitud de resistencia o evasión del gobernado. Resulta viable y compatible con la finalidad de dicho artículo condicionar la eficacia de la suspensión a que el contribuyente garantice la determinación presuntiva, con lo cual la medida cautelar conserva una finalidad y un quantum razonable, y al mismo tiempo se logra que la medida de apremio no se torne inocua. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 17 de 18. Registro Digital. 202-8812. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo. Procede contra la inadmisión de la pretensión de inoficiosidad de testamento, a fin de que se fijen alimentos provisionales para una persona menor de edad descendiente del decujus. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En un procedimiento sucesorio testamentario, la hija menor de edad del decujus, por conducto de su madre, promovió incidentalmente la inoficiosidad del testamento, porque fue preterida, omitida, como heredera y no se dispusieron alimentos en su favor. La persona juzgadora no admitió la pretensión porque sostuvo que ésta debía formularse en la vía ordinaria. Se interpuso recurso de apelación y fue desechado. Contra ambos actos se promovió amparo indirecto, en el que la persona juzgadora negó la suspensión definitiva solicitada,
por considerar que esta medida no puede tener efectos restitutorios, además de que los actos no implicaban acto positivo alguno. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva en amparo contra la inadmisión de la pretensión de inoficiosidad de testamento, a fin de que se fijen alimentos provisionales para una persona menor de edad descendiente del decujus. Justificación. Conforme a los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado permite la restitución provisional de los derechos vulnerados para evitar perjuicios a la parte afectada, en tanto se resuelve el juicio de amparo, si se acreditan la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, de acuerdo con los artículos 1368, fracción y 1371, 1374, 1375 y 1376 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, la pretensión de inoficiosidad de testamento consiste en la exigencia de alimentos del hijo menor de edad del decujus, cuando no fue instituido heredero o no se previó una administración alimentaria en el testamento, por lo que su inadmisión implica una restricción indebida para recibirlos con cargo al haber hereditario. En ese contexto, procede la suspensión cuando la desestimación derive de rigorismos formales, a pesar del deber de tutelar el interés superior para que los niños, niñas y adolescentes reciban alimentos de sus padres o, en caso de su deceso, de la sucesión de estos, para salvaguardar y cubrir sus necesidades imperantes, lo que no significa constituir un derecho del que careciera la solicitante, si no hay prueba de que en vida el decujus no procurara cubrirlos, aunado a que en materia de alimentos es apremiante el dictado de medidas acordes con la titularidad del derecho de los hijos, para que se aseguren y se garantice su supervivencia, al margen de lo que se resuelva en el fondo de la pretensión. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 18 de 18. Registro Digital, 202-8813. Tipo, aislada. Suspensión en el juicio de amparo directo. Nacional Financiera, al ser una sociedad nacional de crédito, está exenta de otorgar garantía por los daños o perjuicios que pueda ocasionar. Aplicabilidad de la tesis de jurisprudencia P/J. 5/95. Hechos. En el juicio de amparo directo se concedió la suspensión del acto reclamado a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. Sin embargo, se fijó garantía, por lo que interpuso recurso de queja en el que adujo que se encuentra exenta de otorgarla. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que Nacional Financiera, al ser una sociedad nacional de crédito, está exenta de otorgar garantía por los daños o perjuicios que pueda ocasionar al tercero interesado en el juicio de amparo directo. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P/J. 5/95 concluyó que las sociedades nacionales de crédito, como Nacional Financiera, al formar parte de la Administración Pública Paraestatal y estar señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como empresas de participación estatal mayoritaria, debían ser consideradas con el carácter de personas morales oficiales, por lo que en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo abrogada se encontraban exentas de otorgar garantía. Criterio que aún es aplicable, ya que no se opone a la Ley de Amparo vigente, pues analizó un precepto que encuentra reflejo en el artículo 7 de esta. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.